Para mí ser Nikkei es una cierta búsqueda de las raíces. Aprender diferentes culturas y aceptar que no eres un país o una nacionalidad. Trabajar en comunidad, en grupo, ¿no? Comidas y tradiciones. Esa mezcla, ¿no? Esa conjunción. Como no tener un territorio o una raíz fija, ¿no? Pertenecer a dos culturas y apropiarse de ellas. Valores, sentimientos que tenemos familiares. Conocer gente de cualquier parte del mundo y saber que tienen una cosa en común. Que soy Nikkei, que soy afro y que soy amazónica y que soy peruana. Al final de cuentas es un orgullo. El quinto Salón de Arte Joven Nikkei es muy importante para la Asociación Peruano-Japonesa porque da continuidad a la tarea iniciada hace 5 años. Si lo que buscamos es mostrar la complejidad y diversidad de la comunidad Nikkei, la tarea no puede agotarse en 1, 2 o 3 muestras. Ahora, si pensamos en el quinto Salón de Arte Joven Nikkei como una edición de proyecto generada por completo en pandemia, la importancia que yo destacaría es la de ser una muestra de resiliencia. Cada año hemos ido preocupándonos en elegir a los artistas desde diferentes perfiles, ¿no? Seguimos incorporando artistas de muchas disciplinas y sobre todo artistas de las más variadas regiones posibles, ¿no? Entonces tenemos un grupo importante, desde luego, limeño, pero también un grupo importante dentro de estos artistas seleccionados, artistas del norte de la costa del Perú, artistas de la sierra del Perú, ¿no? Y también artistas Nikkei peruanos que por uno u otro motivo profesional, familiar, personal, están residiendo en el extranjero. Es el caso de una Nikkei peruana que está en Brasil, Gaby, y una Nikkei peruana que está residiendo ya en Francia permanentemente, que es Karen, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de artistas muy diferentes y creo que la idea es siempre ir buscando esas diversidades de las Nikkei, porque ellos, estos Nikkei que no están muy cercanos a la comunidad en algunos casos, nos permiten ir mapeando, testeando que los jóvenes de hoy son muy diferentes, ¿no? Y esas particularidades también nos permite reconocer una comunidad que puede ir creciendo más si es que miramos más hacia afuera. Una cosa maravillosa que se mantiene como un continuo dentro de lo que es el desarrollo de los salones es la diversidad de expresiones, diversidad de lenguajes y de resultados también, ¿no? En algunos, una cosa muy interesante que ha sucedido es que, por ejemplo, el término de haber apostado por el tema de la reflexión a partir de, digamos, del término del dekasegi, ¿no? Que como bien sabemos tiene que ver con estos procesos de migración por contrato laboral. Muchas de las propuestas justamente han partido de esa situación de dekasegi, ¿no? El de sentirse diferente, el sentirse otro. Entonces tiene que ver mucho en un contexto como el nuestro, donde digamos el Nikkei en algún momento se ha sentido otro, ¿no? O inclusive hasta hoy, a veces se terminan sintiendo otros, ¿no? Y hoy día hablamos pues de estas posibilidades de integración en un contexto como este, de la celebración de los 200 años de la independencia, digamos, ¿no? Del país, donde qué tanto esta consolidación e inclusión de esas culturas múltiples, ¿no? Terminan siendo incluidas o digamos están en una situación como reto país de establecer lazos de comunicación o puentes de diálogo, ¿no? Para hablar de una inclusión mayor, ¿no? Bueno, mi obra es un corto de animación que está influenciado por el anime, básicamente con lo que yo crecí. La idea al principio ha sido de hacer una escena de introducción, así como hay en los animes, falsa, sobre mi identidad y cómo yo veo mi identidad. Es una niña que aparece en un encuadre que es bastante chico, así, e intenta salir de ese encuadre y al principio se da cuenta que no es posible y después utiliza su fuerza, no ve que es posible y después se va transformando. De la medida que se va transformando, el encuadre también va mutando hasta que puede salir. Y lo que quiero transmitir para mí básicamente es mi identidad como algo que está en permanente cambio y en permanente estado de transformación.
y que no puede someterse a una norma. Y eso yo lo vivo a través de los eventos migratorios por los que yo he pasado, que mi familia, de parte de mi mamá, comenzó en Okinawa y tuvieron que ir a Perú. De parte de mi papá, al mismo tiempo, no es Nikkei, pero también que es quizás un cambio más fuerte que venir de Perú a Europa. Él era del Amazonas y fue a Lima. Yo misma, siendo Nikkei mestiza, estudiando en Estados Unidos y luego viniendo acá a Francia y ahora siendo francesa. Entonces, mi identidad como tal no se podría decir que es reconocida en todos lados, pero es una identidad que yo tengo que apropiar. Es básicamente esa la idea del corto. En mi obra me baso bastante en un libro que escribió mi tío Rubén Iwaki, Patria, la novia del Coshnipata. En especial en un pasaje en el que relata cómo es que mi bisabuelo Yoshimori Iwaki aquí, cuando llegó y se estableció en la selva del Perú, exactamente en la frontera de Cusco con Madre Dios, vio un amanecer que le remontó tanto a Japón que decidió establecer ahí una patria, su patria, dentro de otra. Era su pequeño Japón, dentro de un Perú, en un lugar que tal vez ni siquiera el Perú sabía que existía. Así que quería mostrar esos paisajes que tal vez a uno lo remontan a ciertos lugares, y usé esos mapas de Japón como una huella de ese Japón que mi abuelo tal vez quiso ver dentro de esos paisajes de Perú. Quiero transmitir que todo cambia, que lo único permanente es el cambio, la impermanencia, la transformación, la fusión. Creo que en la historia del mundo estamos viviendo las consecuencias de muchas diásporas. En mi caso, yo me considero afro-Nikkei, pero mi madre es paraguaya, entonces soy amazónica, ¿no? Mi primera tierra fue amazónica, ¿no? Ítalo-amazónica además. Entonces, estos códigos están en mi trabajo bastante presentes siempre. La interculturalidad, la deconstrucción de los procesos, así sea que no me doy cuenta, ¿no? Pero siempre creo que en mi trabajo es importante la decodificación entre lenguajes, que te da una experiencia personal como visitante, una lectura individual, y que también para mí son procesos internos que no puedo describir con palabras ahora, pero que espero haber hecho un poquito. Principalmente el tema es los Dekasei, los inmigrantes latinos que viajaron en los 90 a Japón en busca de un mejor futuro, y contar no solo lo bonito, sino también lo feo que no muchas veces se cuenta, y la lucha que ellos fueron, que no solo emocionalmente, sino las pérdidas que sufrieron, ¿no? Eso, a través de la representación de mis padres, que se conocieron durante esa época. Como estaba en este proceso de reconexión y no tenía mucho de dónde agarrar porque mi abuelita ya no está conmigo, mi abuela ya falleció,
y no habían fotos, no habían archivos familiares, no había material físico para yo poder como de alguna manera reconectar con esta parte Nikkei que se había perdido un poco. Entonces lo que hice fue investigar, preguntar, indagar, buscar cualquier fotografía o cualquier pedazo de documento, pedazo de firma o boleta o factura o lo que había que pudiera como darme un indicativo de que estaba yendo por ese camino, ¿no? Como conociendo un poco más a mi abuela, conociendo un poco más a mi bisabuelo. Y bueno, felizmente en este proceso, yo sabía que mi abuela tenía 2 hermanos, uno que falleció a los 17 años y otro que se separó de la familia. Bueno, en este proceso de reconectarme con eso, busqué a mi abuelo Jimmy, a mi tío abuelo Jimmy, que está vivo, que vive acá en Lima y que tiene 6 hijos y un montón de nietos y un montón de bisnietos. Y pude conversar con él, él me pudo comentar un poco cómo era mamita Yoli, o sea, mi abuelita, cómo era su papá, cómo era su mamá, ¿no? Qué es lo que había pasado también, ¿no? También me enseñó fotografías, ¿no? Es más, las fotografías que están en la obra son fotografías a las cuales yo les he tomado fotos, las he digitalizado y son de mi abuelo Jimmy, ¿no? Es para tener como este archivo familiar, ¿no? Entonces ha sido un proceso mucho de juntar piezas, como pequeños fragmentos y componer, o sea, una idea más general de lo que es ser Nikkei para mí, por ejemplo. Tuve que averiguar un poco sobre la historia de mis antepasados y la historia de los Nikkeis en mi familia y de hecho tratando de buscar respuestas no llegué a nada concreto, entonces tuve que leer varios textos sobre la inmigración y pude encontrar al principio los Nikkeis por una forma natural porque compartían un mismo idioma y un mismo origen, se juntaban solamente entre ellos y poco a poco se ha ido creando idearios sobre los Nikkei, ¿no? Y que son como más ordenados o más limpios o cosas así y eso crea conflictos a la hora, porque se idealiza una cultura y a la hora que alguien idealiza una cultura hay una brecha. Esa brecha hace que el espacio idealizado sea un espacio no habitado, que solo sea un sitio contemplativo o de admiración. Y yo quería resaltar ese espacio haciéndolo con mi obra, ¿no? O sea, literalmente creando un espacio físico entre la obra y el reflejo que te ves a través de un espejo. Y puedes cuando te miras a través del espejo estás rodeado de esta cosa hermosa, pero cuando tú lo ves de afuera solamente ves la parte de atrás. Pero tú puedes insertarte entre el espejo y el marco y estar en el medio y al final lo que resalta ahí es la persona como sí, ¿no? Como quería hablar de que no necesitas pertenecer a una cultura o admirarla, sino tienes que como insertarte, o sea, poder que el personaje sea el individuo, ¿no? Entonces, si hay algo que te gusta de esa cultura, practicarlo o valorarlo, pero insertarte. No simplemente porque es una cosa aparte, mirarlo desde afuera y decir, yo no pertenezco a la comunidad Nikkei, entonces no voy a hacer tal cosa. Entonces quería un poco hablar de eso con mi obra. Mi trabajo, mi primera idea era cómo manifestar mi acercamiento a lo que es mi Nikkeidad. Y la sorpresa que me di fue que mi acercamiento, mi aproximación ha sido más que todo una falta de ella, ya que al crecer mi abuelo, que es de donde viene mi raíz japonesa, no nos enseñó mucho, bueno, a mis papás, porque yo nunca lo conocí, no compartí mucho de su cultura. Entonces por ese lado hubo una especie de vacío, que fue, digamos, de una manera u otra complementado a través de lo que es la mass media, que son los animes, los programas que se emitieron aquí, y de una manera u otra eso fue lo que me ha ido como de cierta manera formando. Mi obra titula
obra encuentro de dos leyendas. Lo que quiero plasmar es una especie de sincretismo entre las leyendas. Bueno, considero que las leyendas también son elementos que construyen la identidad de las culturas y quise verlo por ese lado, como creando un escenario surreal entre la leyenda de Amaterasu, de la diosa japonesa, y del Inca Manco Cápac, pero transfigurados. Este encuentro se puede visualizar el sol y los diferentes continentes, ¿no? Como que están representando a las dos culturas. Ambos son hijos del sol, entonces trato de contar también esas coincidencias que me llaman mucho la atención entre ambas culturas y como un encuentro, ¿no? Que se están viendo las dos leyendas. Mi obra es básicamente un reflejo de mí mismo, pero contado a través de una experiencia de mi abuelo, ¿no? En el caso de mi abuelo también se llamaba Seyei, es mi propio nombre. No solo eso, ¿no? Sino que físicamente también nos parecemos, ¿no? Igual somos así chatos, ¿no? También él sufría del corazón, él murió de un paro cardíaco, yo también nací con eso. Y una de las cosas más que creo que nos une más es el hecho de que él nunca se adaptó a la cultura externa, ¿no? O sea, él como japonés nunca se adaptó a Perú, siempre tuvo esta añoranza de volver. Y eso es algo que yo he compartido cuando estuve también de Dekasegi, de trabajador en Japón, ¿no? Yo nunca me adapté allá, al igual que mi abuelo. De mi abuelo no sé absolutamente nada, o sea, lo que saben mis tíos, mis tías, lo que me han contado han sido cosas muy pocas, o sea, no hay una historia, no hay una anécdota para contar, así que junté parte de mis anécdotas que yo he hecho y se las di, ¿no? A él como un personaje. Es un poco la investigación que he hecho de la cultura japonesa, en concreto en Pucallpa, que es una zona donde hubo japoneses que trabajaban la pimienta. La ciudad de Pucallpa fue uno de los centros productores de pimienta del Perú. Y nada, fue un poco esa investigación y en concreto trabajé en la casa de mi abuela, que ya no vive nadie, y es una casa hecha de madera caoba. Y lo interesante es que la caoba es una madera súper dura, pero tiene un límite de tiempo exacto, ¿no? Que más o menos dura entre 50 y 60 años. Al cumplirse esa edad de la madera, se tiene que cambiar por completo la casa, ¿no? Y esta casa no fue cambiada, entonces ha comenzado a destruirse. Y lo que me pareció interesante es cómo la casa ha comenzado a ser invadida de estas telas de araña, que de alguna forma reflejan esta conexión. Es como si al final estos hilos son los que contienen esta memoria que hay en la casa, ¿no? Es un poco la metáfora que he querido trabajar. Y aparte también estas imágenes de estas telas de araña me hacen recordar mucho a estas imágenes neuronales que tenemos en el cerebro. Porque mi abuela en la selva, en la última etapa de su vida, sufrió de Alzheimer, entonces era como también un poco una metáfora de lo que ella estaba, o cómo su cerebro estaba viviendo esas últimas etapas, ¿no? Entonces es como que tiene que ver también cómo el cerebro comienza a trabajar la memoria, ¿no? Es como de alguna forma la memoria se comienza a borrar también, ¿no? Entonces un poco estas imágenes de hilos que vemos en los videos que he planteado hacen esta forma de contenedor de la casa, pero también es un poco la imagen, como una especie de imagen científica de lo que estaba pasando dentro del cerebro de mi abuela, ¿no?
Es un poco el proyecto o la síntesis que trato de amalgamar con estas imágenes presentadas. Bueno, mi obra es básicamente una interpretación de una cosa que ahorita está como que muy de moda, ¿no? El uso de máscaras para protección personal y también traerla como una especie, no de crítica, pero sí de conversación, o sea, entre cómo las personas pueden ser silenciadas, por así decirlo, porque cuando te pones una máscara nadie ve si estás hablando o no estás hablando, si estás diciendo algo o no, o sea, te escuchan, pero nadie puede verte totalmente la cara. Y al mismo tiempo, como esto puede traer recuerdos de cosas que yo no viví, porque son medio que la recopilación de fotos y de archivos de mi familia de la época pues de la posguerra y todo lo demás. Ser parte del salón ha sido una oportunidad única, ha sido una vía no solo artística o un medio de comunicación, sino ha sido una forma de conocer con distintas formas de pensar y nuevas personas, porque nunca he estado muy próximo a la comunidad y ahora he podido disfrutar de la compañía virtual, pero compañía de diferentes jóvenes de diferentes lugares que están experimentando diferentes cosas en otros países, otras ciudades, que tienen un punto de vista distinto de la niqueidad, de ser peruanos, y ha sido un gran aprendizaje. Bueno, me siento muy honrada, en realidad es casi como un sueño. Recuerdo que el año 2017 fui con mi papá al salón a Lima a ver la exposición, y justo fue el primer año que abrían, me parece, el Salón de Arte Joven, el año que yo estaba terminando de estudiar. Entonces, cuando vi las obras, bueno, también de la temática que yo solía realizar, me sentí muy identificada y muy emocionada, ¿no? Y dije ese momento que sería lindo que pueda participar en alguna edición. Y este año es como que se está realizando eso, ¿no? Entonces sí, es una emoción muy grata. Bueno, primero fue una sorpresa la invitación de Haroldo, de Juan. Me sentí muy feliz de formar parte de esta comunidad. Primera vez trabajo un proyecto con una curaduría, con un tema desde cero, que también pareció súper interesante. De hecho, el proyecto que he empezado no está concluido al 100%, pero me pareció un gran inicio es poder armar esta estructura de inicio del proyecto, ¿no? Lo que he presentado acá forma parte, creo que, de un proyecto un poco más grande que he descubierto, que quiero hacer, ¿no? Y gracias al Quinto Salón estoy muy contento de que me ha hecho otra vez conectarme con estos temas de largo aliento, ¿no? Es un gran honor ser parte del Quinto Salón de Arte Joven Nikkei, porque estamos en pandemia aún y es un momento bastante particular donde muchas personas han fallecido, han perdido familias, trabajo, y hemos estado encerrados. Entonces, la invitación de Haroldo para mí de este año ha sido bastante grata y ha sido una oportunidad para poder desde el encierro trabajar procesos emocionales orgánicos míos y poder encontrar y descubrir nuevas palabras para poder nombrar
situaciones cotidianas que no había identificado. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para conocer más mis raíces y poder plasmarlo a través de mi arte. Y creo que es una buena oportunidad que muchas veces no se encuentra en estos espacios, ¿no? Para crear y desarrollar en base a quién eres, en tu identidad. Para mí es una oportunidad de expresar lo que yo siento desde una perspectiva Nikkei. Generalmente yo, mi familia, nunca nos hemos puesto a pensar, ¿no?, en qué es lo que somos como Nikkeis, ¿no? Siempre lo vemos como algo natural, pero en este caso nos da esta oportunidad de ponernos a pensar acerca de unas raíces, ¿no?, que tal vez no hayamos conocido, pero que están, ¿no?, dentro de nuestra rutina, ¿no? El hecho de poner un osenco, el hecho de tener ciertos elementos, ¿no?, propios de una cultura, ¿no?, que no son de acá. Ese tipo de cosas nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho también mirar a nuestro pasado. Si bien yo he estado físicamente en Japón, yo ni allá ni acá nunca llegué a pensar acerca de qué significa ser Nikkei, ¿no?, qué significa provenir de esta cultura. De hecho, fue todo un reto por el tema de que es virtual y que no nos podemos juntar, ¿no? Y cada cierto tiempo teníamos que estar frente a una computadora y es un poco más difícil prestar atención. Pero eso es bacán porque conoces a bastantes Nikkeis y conoces todas sus historias y al final todos tenemos algo en común. Ha sido una grata invitación a un ambiente del que por mucho tiempo me sentía no necesariamente excluido, pero no parte, ¿no? Entonces ha sido muy grato poder formar parte de este grupo y ir conociendo más acerca de las diferentes experiencias. A mí creo que ha sido una experiencia bastante agradable, también importante porque me he reconectado con esa parte que había perdido. Cuando mi abuelita falleció, nunca pude preguntarle de manera como directa sobre su papá, mi bisabuelo, que era japonés, ¿no? Entonces ha sido como un reconectar toda esa herencia perdida. Ha sido una manera en la que he podido investigar sobre mi propia identidad. Ahora estoy en Francia y lamentablemente aquí las identidades mestizas no existen, no son aceptadas. Todo se reduce a lo que es mestizaje en lo que concierne etnicidad, raza. Para mí ha sido importante también porque hace poco, el año pasado, adquirí la nacionalidad francesa y eso creo que ha abierto muchas preguntas de lo que para mí qué significa ser Nikkei, qué significa ser peruana y qué significa ser francesa, porque de un día al otro ya tienes una nacionalidad, las implicaciones y las preguntas que eso abre son muy vastas y son muy difíciles de responder. Y para mí el salón ha abierto el diálogo a responder esas preguntas. Siempre veía a varios amigos que participaron y que están desde el comienzo, ¿no?, haciendo cosas para el salón, y cuando los veía de lejos decía, pucha, yo también quiero, pero yo no estoy allá, estoy hace casi 6 años acá en Brasil. Participar nunca fue una cosa que dijera, pucha, puedo darme un año sabático en la universidad, irme para allá, hacer todo lo del salón y luego volver, porque obviamente estaba estudiando y con la pandemia también me tuve que quedar por acá, tener la oportunidad de participar, tener la oportunidad de conocer otros artistas de Perú que también son Nikkeis, que también están, por así decirlo, llevando la bandera del Nikkei para fuera de la comunidad y siendo reconocidos por el arte que hacen. Me llena un montón, ¿no? Me llena no solo como artista, sino como Nikkei poder ser parte de este grupo.